Tras la tenebrosa puerta, la dama de negro mira, y nuestra alma suspira, ahora viva, pronto muerta. Todos tenemos cabida en nuestra solidaria barca, nos iremos con la parca, en viaje, solo de ida. Esto nos canta el Kanka en su canción final, y parece que la Universidad de Málaga le apoya porque comparte una estadística de que 10 de cada 10 que nacen parece que mueren. Y fíjate que aunque el Kanka lo haga con tanto arte, en momentos como estos quizás, en los que estamos viviendo ahora mismo, la muerte nos resulta bastante más incómoda, ¿verdad que sí? Más antinatural incluso, dirían algunos. Pero quizás la solución más lógica sea la que nos propone Bertrand Russell, de que tenemos que abrazar la desesperanza como raza humana. Porque quizás ya es hora de despertar del sueño de que hay algo más allá de la muerte, como nos hacía soñar Coco. Sin embargo, es súper interesante porque muchos pensadores y psicólogos dicen que muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día o en nuestra vida están motivadas por nuestro miedo a morir. En palabras del filósofo danés Kierkegaard, dice: quizás hacemos mucho ruido alrededor de nuestras vidas para tapar el sonido del césped creciendo alrededor de nuestra tumba. Qué mal rollo. Pero nos dice algo más el Kanka en su canción Más tarde. Dice: tengo la sospecha de que no hay un Dios. Solo desaparecer y diré adiós. Y como consecuencia canta lo siguiente: nacer, crecer y lo de reproducirse. My love, my friend, dan ganas de no morirse. Porque parece que al final la vida se reduce a eso: nacer, crecer y con suerte de vez en cuando reproducirse. Sin embargo, dice el Kanka, tengo la sospecha. Pero amigo, amiga, ¿es la sospecha suficiente para basar nuestras creencias? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Hay algo más? Porque parece que la pregunta no es solo una pregunta que influye en por qué me levanto hoy o incluso por qué me levanto todos los días, sino quizás algo más profundo. ¿Esto es todo, amigos? ¿O hay algo más? ¿Hay algo más después de la muerte? Y si lo hubiese, ¿cómo podría saberlo? ¿Sabes? Recuerdo perfectamente la conversación con una estudiante de historia de la Universidad de Farnham en Inglaterra en unas jornadas que llevaban el título de repensar, de rethink. Y recuerdo perfectamente que me dijo: mira, Josué, no tenemos ni idea. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Me decía ella. No podemos saberlo. La única forma de saberlo es que alguien que haya estado por allí, al otro lado, vuelva después de muerto y nos cuente. Si no, sería absolutamente imposible saber si hay algo después de la muerte o no hay absolutamente nada. ¿Quién sabe? Y recuerdo escucharla y decirte: tiene todo el sentido del mundo. Completamente lógico. Ahora bien, ¿hay alguien en la historia que haya hecho esto? O que al menos haya dicho que ha hecho esto. Porque estarás de acuerdo conmigo de que la verdad importa. E importa porque ni tú ni yo, ninguno, queremos basar nuestra vida en mentiras. Porque por muy bien que nos hagan sentir, al final del día, son eso, mentiras. Dijo el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson: debemos perseguir la verdad hasta donde la verdad nos lleve. Debemos perseguir la verdad hasta donde la verdad nos lleve. Y qué gran frase, y qué gran verdad, nunca mejor dicho, que como sociedad nos ha llevado a repensar muchísimas cosas en diferentes áreas, como la ciencia o la medicina, y a realizar diferentes avances incluso en la comprensión del universo. Porque la verdad importa, y porque debemos perseguirla hasta donde nos lleve. ¿Sabes? Este era el lema del college en el que estudié en Oxford. Y me encanta porque tiene todo el sentido del mundo que este sea el lema de una universidad: buscar la verdad y perseguirla hasta donde nos lleve. Y es súper interesante porque estuve viendo hace quizás un año y medio, un debate entre dos profesores de la Universidad de Oxford. Y el debate era sobre la existencia de Dios. Estaba Peter Atkins en la izquierda de las pantallas, profesor de química y ateo, y en la derecha John Lennox, profesor de matemáticas y cristiano. Y hubo algo que me llamó mucho la atención en el debate. En el debate se produjo lo siguiente: Lennox le pregunta a Atkins, el cristiano, al ateo: oye, ¿qué tendría que ocurrir
para que cambiases de opinión en tu ateísmo sobre la idea de Dios? ¿Qué tendría que ocurrir, en otras palabras, para que dejases de ser ateo y te convirtieses quizás en cristiano? O como mínimo en creyente. Ante la pregunta y después de meditar durante unos 10 segundos, Atkins responde: nada. Algo curioso como mínimo viniendo desde un profesor de universidad. Pase lo que pase, descubra lo que descubra, no voy a cambiar de opinión. Nos parece mucho la actitud de buscar la verdad hasta donde la verdad nos lleve, ¿verdad que no? Y me pregunto, tú que nos estás escuchando, ¿es este tu caso? ¿Te sientes quizás reflejado también? Porque no parece la actitud de un perseguidor de verdad, sino más bien de un religioso ateo, aferrado a su creencia, y que va a mantenerla por encima de evidencia o por encima de su propia experiencia. Vamos a tomar tú y yo decisiones en base a la evidencia o en base a la preferencia. Sin embargo, ante la misma pregunta, ¿qué tendría que ocurrir para que cambiases tu opinión sobre el cristianismo? Lennox, el profesor cristiano matemático, decía que entre otras cosas se demostrase de que la resurrección de Jesús era mentira. Dijo inmediatamente, dejaría de ser cristiano. Y de nuevo la pregunta, ¿evidencias o preferencias? Porque al final esta es la pregunta hoy. Perseguir la verdad hasta donde la verdad nos lleve. Pero alguno puede decir, a ver, Josué, estás hablando de evidencias y de perseguir la verdad en un contexto religioso, en un contexto de tener fe y creer en Dios. O sea, imagínate por un momento a Forfas, alguno lo conoceréis, este chaval que va por diferentes ciudades de España haciendo preguntas a la gente. Imagínate que ahora fuese y preguntase, evidentemente, ahora casa por casa, y preguntase a la gente, oye, ¿qué es la fe en Dios? Supongo que encontraría respuestas del estilo de, pues mira, es algo que no está relacionado con los hechos, es algo que no puedes probar ni estar seguro de ello, es algo que, bueno, que cada uno lo cree, pero no tiene ninguna base racional. La fe es completamente irracional. Y bien por ti si la tienes, pero, bueno, cada uno con lo suyo, ¿sabes? Esto al final no se puede ni demostrar ni nada. Pero fíjate que aunque sea la idea, quizás, que la gente tiene sobre este concepto de fe, parece que no es la idea de fe de la que nos habla Jesús ni la que nos habla la Biblia. Mira cómo escribe uno de los amigos de Jesús, que escribe una de sus biografías sobre esto. Dice lo siguiente: después de investigar todo con esmero desde el principio, yo decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Por cierto, Teófilo es un nombre bonito. Si vas a tener un chiquillo en la cuarentena o algo, quizás Teófilo es un nombre que podríais usar. Para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te he enseñado. Ahora, dice, Teófilo, te escribo todo esto para que veas, estudies y creas. Para que estés seguro de la veracidad. Ostras, no suena mucho a creer sin pruebas, confía ciegamente, ¿verdad que no? No sé cómo defines la fe o incluso cómo la definen en otras religiones, pero parece que en el cristianismo es más la idea esa de estudia, prueba, mira y cree. El 6 de agosto del 1662 murió una de las grandes mentes de la historia humana, Pascal. Y cuando murió, se encontró lo siguiente en un papel en su chaqueta: Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no Dios de los filósofos y académicos. Ahora, ¿qué significa este mensaje tan raro que dejó Pascal? ¿Significa que el mensaje de Jesús y el cristianismo es solamente para los tontillos, para mentes sencillas? Pero claro, esto no acaba de cuadrar mucho cuando Pascal era cristiano y académico. Parece que no, parece que lo que Pascal nos dice es que el Dios cristiano es un Dios al que podemos conocer a través de la historia, es un Dios anclado a la historia humana. Y sabes, justo esto nos dice Pablo, Pablo, uno de los escritores del Nuevo Testamento que escribe gran parte de la Biblia después de Jesús, dice, atento, si Jesús no ha resucitado,
Nuestra predicación no sirve para nada. Tampoco vuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria. Ojito, porque la cosa es fuerte. Si Jesús no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria. Si la resurrección de Jesús es un invento, una mentira, doblamos servilletas, colgamos las botas, cerramos las iglesias y nos vamos a otra cosa. Pero esto no funciona, compadre. Ahora bien, si Jesús se ha levantado de entre los muertos, no sé tú, pero tiene toda mi atención. Luego parece que el examen es sencillo, histórico. ¿Habías pensado esto alguna vez? ¿Sabías que el cristianismo se mantiene únicamente en un pilar? O sea que si se demostrase que la resurrección de Jesús es mentira, ¡boom!, colapsa la creencia por completo. Es decir, si se demostrase que la resurrección es mentira, a cualquier amigo que te haya pasado este link o este vídeo le podría decir: oye, eres muy simpático, me caes muy bien, pero... Aún así, la primera duda que nos puede surgir es: oye, pero aún así, esto de la resurrección, ¿qué es necesario para que ocurra? Pues estarás de acuerdo conmigo de que para que ocurra la resurrección necesitamos tres cosas. Una persona viva en un punto, muerta en otro punto y viva de nuevo en otro punto. ¿Verdad que sí? Pero claro, si te digo que he resucitado, pero sigo vivo y no he muerto en ningún momento, pues dices: no, Josué, estás vivo, no que haya resucitado. Sin embargo, necesitamos los tres puntos. Podríamos contrastar los tres puntos históricamente. Primer punto. Sabemos que Jesús existió. ¿Cómo? Realmente, en la historia. Fíjate, rápidamente, personajes como Julio César o Alejandro Magno existieron. Y no tenemos muchas dudas de ellos a nivel histórico. Y en el caso, por ejemplo, de Julio César, que es mucho mejor, tenemos dos copias donde se mencionan a nivel contemporáneo la existencia y la vida de Julio César. Cícero y Salustio. Sin embargo, de Jesús de Nazaret, contra todo pronóstico, lo recogen 11 fuentes diferentes. Fuentes cristianas como Pablo, los evangelistas y demás. Y fuentes no cristianas como Josefo, Tácito, Marrabás, Apiano, Luciano y el Talmud judío. Todos hablan de Jesús, de su vida y su muerte como hecho histórico. Decía contra todo pronóstico, porque era el hijo de un carpintero de clase baja, de un pueblo sometido por el Imperio Romano, que murió alrededor de los 30 años y que no se movió prácticamente del barrio. Unos 500 kilómetros parece ser, es decir, menos de lo que yo me movería de aquí para irme a la playa de Castellón. Y sin embargo, tenemos 11 fuentes diferentes sobre él y la historia partía en dos partes. Y como decía al principio, no es únicamente que tengamos fuentes históricas que avalen que existió, sino también que murió. Fíjate lo que dice el historiador erudito y ateo Gerd Ludemann. Dice: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Y no sé cuánto sabes de historia antigua, pero hay muy pocas cosas en la historia antigua que se digan que son indiscutibles a nivel histórico. En palabras del erudito y escéptico historiador también Bar Ehrman, dice: la mayoría de los académicos coinciden en que el hecho de que Jesús murió por crucifixión romana es probablemente el hecho mejor sustentado de toda la historia antigua. ¿Sabes? Tiempo atrás, muchos escépticos sobre la resurrección consideraban que la resurrección en sí era una leyenda más de muchas otras que hay en la historia antigua. Sin embargo, la crucifixión en primer lugar no presenta las características que encontramos en la historia antigua. Pero mucho más que eso, es que las leyendas antiguas se construían con el desarrollo del tiempo, con el desarrollo de la propia historia. 100, 150 años, a veces más. Sin embargo, esto es imposible por los informes históricos que encontramos de la resurrección de Jesús, que prácticamente son inmediatos al tiempo después de la ejecución del Nazareno. ¿Sabes? Los primeros cristianos que se juntaron después del tiempo de la ejecución de Jesús se juntaron alrededor de una declaración que todos firmaron, que todos estaban de acuerdo, de un credo, que resumía de alguna forma las verdades esenciales que todos ellos compartían. Y ese credo antiguo los tenemos hoy. Y ese credo antiguo dice lo siguiente, os leo: Jesús murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, es decir, que resucitó, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, los apóstoles.
Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Luego lo vio Santiago, el hermano escéptico de Jesús, y después lo vieron los apóstoles. Por último, lo vi yo, dice Pablo de Tarso. Es curioso cuanto menos que el erudito del Nuevo Testamento, James Dunn, subraya diciendo: este credo podemos tener plena confianza que fue formulado como tradición a los pocos meses de la muerte de Jesús. Luego, el que fuera académico de historia en la Universidad de Oxford, Sheridan White, investigó esta idea de creación de leyendas y después de investigar la creación de leyendas en el mundo antiguo, concluyó que hacía falta más que 2 generaciones para construir una leyenda. Es decir, para que se eliminara ese núcleo sólido de verdad histórica hacía falta más de 2 generaciones. No era suficiente ni con 2 generaciones. El credo que tenemos, el que os acabo de leer, este credo que decían que se remonta tan poquito antes, no es que tengamos 3 o 4 generaciones, sino que tenemos meses, días, horas. Se remonta al evento en sí. Y sabes, ante todas estas cosas, académicos de historia antigua, de Nuevo Testamento y demás, se juntaron hace unos años para decidir elaborar una especie de lista de los hechos históricos alrededor de la muerte y la resurrección de Jesús que estaban probados, sin duda. Todos. Para ateos, agnósticos, cristianos, para todos. ¿Vale? Alrededor del derecho histórico que había ocurrido en Jerusalén, alrededor de la ejecución de un tal judío llamado Jesús de Nazaret. Y todos ellos estuvieron de acuerdo en que había 5 hechos que eran indiscutibles, que estaban de acuerdo. Os cito los 5. 1. El cuerpo de Jesús fue muerto y fue enterrado en una tumba por un miembro del Sanedrín judío, cuyo nombre era José de Arimatea. 2. La tumba fue encontrada vacía por un grupo de mujeres, discípulas de Jesús, en la mañana del domingo, el domingo de resurrección, mañana, después de la crucifixión. Y esto es interesante, porque hasta los enemigos de Jesús implícitamente admitieron que la tumba de Jesús estaba vacía. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos empezaron a decir: oye, que Jesús ha resucitado, que ya no está muerto, nadie dijo: que sí, pringaos, que está aquí, mirad que está aquí el cuerpo, que está en la tumba. No, comenzaron a decir otras cosas que veremos después, pero esa no. 3. Después, varios individuos y grupos de personas tuvieron experiencias en las cuales vieron a Jesús vivo después de su muerte. 4. Escépticos como su hermano Santiago o Saulo de Tarso, el después llamado Pablo, tuvieron experiencias con el Jesús resucitado. 5. Los discípulos originales repentinamente y sinceramente creyeron que, a pesar de toda predisposición a lo contrario, Dios había levantado de entre los muertos a Jesús y la iglesia creció de forma explosiva basada en el hecho de la resurrección. Perdonad por la plasta. En resumen, 5 puntos. 1. Jesús murió en una cruz. 2. La tumba se encontró vacía. 3. Multitud de apariciones después del Jesús muerto. 4. Conversión de escépticos. Y 5. El crecimiento de la iglesia contra toda lógica o pronóstico. Luego, ante estos 5 hechos históricos probados, hay que elaborar diferentes hipótesis que expliquen qué ocurrió, si no queremos concluir, evidentemente, que la resurrección de Jesús entre los muertos el domingo de resurrección es un hecho histórico. ¿Qué hipótesis tenemos? ¿Qué opciones hay en el mercado de las hipótesis de la resurrección? Hipótesis 1. Alguien o un grupo de personas o los discípulos robaron el cuerpo. ¿Sabes? Esta fue la primera teoría. De hecho, fuentes cristianas y no cristianas del momento del siglo I muestran que los oponentes a Jesús comenzaron a decir esto mismo: han robado el cuerpo. Que dejen los discípulos de chillar, que es que han robado el cuerpo, por eso la tumba está vacía. Pero esto no tiene mucho sentido, por diferentes razones. 1. Los romanos no iban a robar el cuerpo, porque el cuerpo de Jesús los romanos no iban a robarlo porque lo querían muerto. 2. Los líderes religiosos judíos menos, querían que se quedase bien abajo, ahí en la tumba. ¿Sabes? Los discípulos, en la muerte de Jesús, salieron corriendo. Todos menos uno, que se quedó llorando con las mujeres. Los demás, temiendo por sus vidas, huyeron. Incluso llegando a negar, como en el caso de Pedro, haber conocido a Jesús o haber tenido tiempo con él. Sin embargo, por arte de magia, ahora se convierten en ninjas, derrotan a la guardia que está protegiendo la tumba y roban el cuerpo.
Imagínate que estamos pulpo como animal de compañía, que no lo creemos. ¿Y para qué? Para morir todos después, años después, crucificados, decapitados o quemados vivos por predicar esa resurrección de Jesús que sabían que era mentira. Los discípulos no podían robar el cuerpo, y no podían robar el cuerpo porque no tenían ni motivos, ni medios, ni posibilidad. Y aun creyendo esto, y aunque dijésemos, mira, es que esa teoría es la caña, Josué, nos la quedamos. Evidentemente explicaría la tumba vacía, pero explicaría las apariciones y los encuentros de Jesús con más de 500 personas después de muerto. Explicaría la conversión de escépticos, de personas como Santiago, su hermano, que no creyó en él en su vida. Durante los 30 años de Jesús, Jesús tiene un hermano, que es Santiago, que no cree en Jesús. No cree que Jesús sea más que un hombre normal. Muy inteligente, muy buena persona, toda la movida que tú quieras, pero que no era quien decía que ser. Sin embargo, algo ocurre que después dice que ha tenido un encuentro personal con Jesús, se convierte en una de las cabezas principales de la iglesia cristiana en el siglo I, la iglesia de Jerusalén, y acaba muriendo predicando este mensaje. O Pablo de Tarso, hombre que perseguía la iglesia en el primer momento, que dice que tiene un encuentro personal con Jesús y se convierte en un proclamador de nuevo también de lo que Jesús decía, para morir más tarde decapitado en Roma. Eso parece que no lo explica. ¿Sabes? Paul Copan, profesor de Filosofía y Ética en la Universidad Atlántica de los Estados Unidos, pregunta lo siguiente: ¿cómo interpretamos la conversión de Pablo y Santiago? ¿Cómo interpretamos estos hechos que los académicos dan por sentados? ¿Lo interpretamos de forma natural o sobrenatural? Y fíjate, porque esta pregunta es muy interesante. ¿Estamos abiertos a que haya explicación sobrenatural? ¿O ya hemos concluido que eso no es posible? Hipótesis 2. Los discípulos fueron engañados. Estoy de acuerdo con vosotros de que si esto es cierto, explicaría evidentemente el convencimiento de los discípulos. No sé si el convencimiento de los discípulos hasta la muerte, porque claro, que me convenzan de que ha resucitado, ok, pero sin haberlo visto y sin ninguna preconcepción o posible idea de que yo crea que eso va a ocurrir así al ser judío, porque los judíos no pensaban en que existiese ninguna resurrección antes del juicio final, que eso me llevase incluso a morir en un circo romano o crucificado. Más chungo, pero bueno, aún así, ¿explicaría eso también el convencimiento de más de 500 personas que han tenido también un encuentro personal con él? No parece. Y la conversión de Santiago y Pablo, parece que menos aún. Y aparte, ¿quién engañó a los discípulos? ¿Por qué querría alguien engañar a los discípulos y hacer eso y crear una revolución en el Imperio Romano o yo que sé qué? No tiene ningún sentido, amigo y amiga. Dice seguramente uno de los historiadores del primer siglo con más respeto a la actualidad, N.T. Wright, dice: en los tiempos del segundo templo del judaísmo, es decir, la época de Jesús, nadie habría imaginado que alguien fuera a resucitar antes del día del juicio final. No había ninguna tradición de eso. Muchos creían en el Mesías, pero no en que éste fuese a morir y a resucitar. Es decir, Wright está diciendo, mira, ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos, ni nadie creían que fuese posible esa idea de resurrección. Era una estupidez como un piano. Por lo cual, era un pensamiento en contra de toda lógica en el momento histórico. Nadie creía eso. Eso no tenía ningún sentido para la concepción de judíos como Pablo, como Santiago o como Pedro. Sin embargo, estuvieron dispuestos a morir por ello. Última, tercera hipótesis. Los discípulos alucinaron. Claro, estoy de acuerdo contigo de que esta explicaría el convencimiento de los discípulos y si alargamos la alucinación a los discípulos a los 500 enteros, pues entonces también explicaría la alucinación de los 500. Pero la tumba vacía y la conversión de los escépticos, regular.
Bueno, a ver, si incluimos también a los escépticos en la alucinación, pues, ok. Entonces, los escépticos, los discípulos y los 500 alucinaron juntos, entonces sí lo explicaría. Y la tumba... mira, algo ocurriría por ahí, eso no lo tenemos todavía controlado, pero todo lo demás lo tenemos explicado. Entonces, y no está mal, es la mejor teoría que llevamos hasta ahora. ¿Sabes? Esta fue la lógica que siguieron muchos académicos hasta hace un par de décadas, porque de hecho fue la teoría con más seguimiento y disfrutó de muchísimo éxito entre todos los académicos agnósticos y ateos. Pero como digo, hasta hace unas décadas. ¿Sabes por qué? Por los avances en áreas como la psicología, donde se ha demostrado que una alucinación es algo personal y único. Es decir, que no es posible compartir una alucinación en grupo, y menos en un grupo de más de 500 personas que no se conocen entre ellas. De forma sencilla, los psicólogos dicen que una alucinación tiene cierta similitud con los sueños. Están en tu mente, pero no tienen realidad o no tienen correspondencia con la realidad externa. Son tuyas, personales. Además, estos especialistas subrayan de que una persona que sufre alucinaciones presenta síntomas de demencia y de no mucha correspondencia con la realidad. Pero esto choca de frente con lo que vemos, de la realidad que vemos histórica de los discípulos de Jesús o de sus vidas. Más bien, lo que vemos es completamente lo contrario. Vemos a filósofos y a poetas griegos flipando con Pablo, por ejemplo, en el Areópago de Atenas, por su elocuencia, su razonamiento, su conocimiento de la filosofía y de la poesía griega, su hilo de ideas que los deja absolutamente alucinados. ¿Sabes? Al final, estamos en que en 2020 años no tenemos alternativas válidas que nieguen la resurrección histórica de Jesús de Nazaret. Es interesante, por ejemplo, ver el trabajo de Richard Swinburne, el que fuera profesor de filosofía de la Universidad de Oxford, que en uno de sus libros publicados por Oxford Press examinó todas las posibilidades calculando las condiciones dadas de lo que hemos dicho, de los eventos alrededor de la resurrección de Jesús. Y este concluyó, calculando la probabilidad, diciendo que la probabilidad de la resurrección de Jesús era de un 97%. Testigos que se encontraron con Jesús resucitado, de todos los colores, mujeres, hombres, judíos, no judíos, de noche, de día, solos, en grupo, lo vieron, hablaron con él, comieron con él, too much. Más de 9 fuentes diferentes, dentro de la Biblia, confirmadas, y fuera de la Biblia también, que corroboran la convivencia de Jesús resucitado con muchísima gente. Es decir, es una avalancha de datos históricos, es un tsunami que lleva a gran parte de los historiadores escépticos a decir no tenemos hipótesis válida en contra de la resurrección de Jesús. Pero también es cierto que concluyen que la resurrección de Jesús no es posible. Ahora bien, ¿por qué no es posible? ¿Por preferencias o por evidencias? ¿Sabes? El encuentro personal con el Jesús resucitado cambió por completo la vida de los discípulos. De cobardes y miedosos de la muerte por seguir a Jesús, a valientes proclamadores de quién era Jesús, Dios mismo decían, y de que la prueba que verificaba de que era Dios era la resurrección de entre los muertos. El mismo N.T. Wright del que hablaba antes, después de todo esto, tiene que concluir diciendo, por esta razón como historiador, no puedo explicar el crecimiento del cristianismo de los primeros siglos, a no ser que Jesús resucitase, dejando una tumba vacía detrás de él. Hay una historia súper interesante que me gustó un montón cuando la leí. ¿Sabes? Lee Strobel era un abogado ateo que vivía su vida tranquilita al hombre ahí en los States. Pero resulta que un día su mujer se convierte al cristianismo. Y esto le molestó bastante. ¿Y qué hizo al respecto? Pues se puso a investigar para demostrarle a su mujer que le habían lavado el cerebro. Y en una conferencia que estaba escuchando de él en 2018, Lee Strobel decía lo siguiente. Recuerdo después de 2 años de investigación sentarme solo en mi habitación, estudiando y poniendo los pros y los contras con mi bolígrafo subrayador. Dice, estudiándolo desde un punto de vista legal, porque soy un abogado y estudio desde un punto de vista meramente legal. Y me di cuenta de que ante la avalancha de información y evidencia hacía falta mucha más fe para mi ateísmo
que para el cristianismo de mi mujer. Que hacía falta mucha más fe para el ateísmo que para el cristianismo de mi mujer. Lee Strobel, poco tiempo después, dice que se rindió a la evidencia aceptando que Jesús era quien dijo ser, Dios mismo, a través también del estudio de la resurrección de Jesús. Y tú, amigo o amiga que nos escuchas, ¿qué vas a hacer tú con todas estas evidencias? Porque estarás de acuerdo conmigo que no puedes decir, me da igual. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, Él sabe qué hay después de todo esto. Él sabe de qué va el negocio. Y como decía al principio, no sé tú, pero si Jesús se levantó entre los muertos, tiene toda mi atención. Y de hecho parece que así fue, que Jesús se levantó de entre los muertos. Ahora bien, nos podríamos preguntar tú y yo, ¿y por qué es importante esto de la resurrección? Mira, déjame terminar con esto y decirte algunas cosillas. Mira, la resurrección es importante porque la fe en Jesús no es una muerte psicológica, sino un hecho histórico. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabes, una frase como esta es fácil decirlo. Yo podría decirlo aquí ante tuyo, oye, amigos, yo soy la resurrección y la vida. E imagino que os reiríais o llamaríais a la policía o alguna cosa así. Pero decirlo es fácil, pero es difícil probarlo. Sin embargo, la resurrección de Jesús es la prueba palpable de que Jesús es quien dijo ser. Que cuando Él dijo, yo soy Dios, yo soy la resurrección y la vida, decía la verdad. La resurrección es la prueba palpable y clara de que Jesús es quien dijo ser Dios mismo, con poder para cambiar realidades, transformar vidas y para vencer al gran enemigo de la historia y de la humanidad, la muerte. Jesús es quien dijo ser Dios mismo. Y esto es espectacular, porque esto significa que tú y yo podemos conocer a Dios a través de Él. Aquello que era desconocido, inalcanzable, lejano para nosotros, se ha hecho humano. Lo abstracto se ha hecho concreto, lo ideal, real, para que tú y yo podamos relacionarnos con Él, besarle, tocarle, saber quién es, conocerle. Significa también que Jesús entiende tu sufrimiento porque Él sufrió también un sufrimiento brutal. Un sufrimiento repugnante en la cruz por ti y por mí, porque nos ama. Pero no se quedó ahí porque resucitó de entre los muertos, mostrando que el sufrimiento, aun terrible, que el sufrimiento que tú y yo experimentamos, aun terrible, tiene fecha de caducidad. Que hay un día en que todo sufrimiento que experimentamos tú y yo terminará. Que toda lágrima, como dice el último libro de la Biblia, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, Dios mismo, trayendo fin a ese sufrimiento. Y fíjate, y para terminar, se recogen estas palabras del mismo Jesús en una de sus biografías, en la que Jesús dice, yo he venido, hablando de él mismo en la tierra, para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Déjame preguntarte hoy, ¿tienes tú esa vida? ¿Tienes vida? ¿Y la tienes en abundancia? Porque si no la tienes, Jesús, el mismo Jesús, es el que te ofrece hoy. Ese Jesús con cicatrices en sus manos. El Jesús vivo de nuevo después de muerto. El Jesús que rompe la muerte y que te ofrece vida eterna. Es ese mismo que te dice, tienes vida y la tienes en abundancia. Porque yo he venido para daros vida y daros en abundancia. La tenéis. No dejes pasar esta oportunidad hoy para pedírsela, porfa. No la dejes pasar. ¿Sabes? Ante este mensaje, la primera vez que lo escuché, hice lo mejor que podía haber hecho en mi vida, que fue responder y decir a Dios, gracias por traer este ofrecimiento a mi vida, gracias por traer vida y vida en abundancia a mi vida, gracias por morir por mí. Y te pido perdón por haber estado alejado de ti, por haber sido incluso parte de tu muerte. Y por favor, dame esa vida en abundancia que prometes desde ahora y hasta el fin.
Y puedo decirte una cosa, mi vida desde ese día es una vida completamente diferente. Lo mismo que experimentaron los discípulos, una transformación del ser, es lo mismo que viví yo. Vida y vida en abundancia. Y déjame preguntarte a ti, ¿has experimentado esto? Porque quizás puedes también tú hablar con Dios hoy y decirle esto mismo. Gracias por el mensaje que traes. Gracias por la vida que traes. Perdón. Perdón por todas aquellas cosas que he hecho que estaban mal. Perdón por todo el tiempo que he estado alejado de ti. Y porfa, dame esa vida nueva. Desde ahora y hasta el fin. Gracias por escuchar de nuevo. Perdonad si ha sido un poquillo peñazo. Y nos vemos en un ratito en las preguntas. Un saludo inverso a todos.